Buenas tardes, profesor. Espero se encuentre bien. En esta ocasión le vengo a socializar tanto mi propuesta de negocio como la entrega del producto final que como gestora de proyectos en el marco de la asignatura he venido realizando, la aplicación del flujo de carga del inversionista o de inversión que vengo a presentar para su posterior evaluación y aceptación para la inversión del proyecto proyectado a 8 años, el cual se titula Almifilt Biochar a partir de bagazo de yuca para uso como medio filtrante en tratamiento de aguas residuales domésticas en residencias. Primero que todo, me gustaría realizar un breve contexto sobre la pertinencia del proyecto y su marco de extensión social. Primeramente, quisiera abordar el tema de que actualmente, por poca eficiencia normativa, además de por ausencia de conocimiento que se tiene, los orgánicos de origen industrial se perciben como no aprovechables o con bajo capacidad de aprovechamiento. Esto ha generado problemas tanto a nivel ambiental, ya que estos vienen a ser últimamente destinados a los rellenos sanitarios, disminuyendo su vida útil de 25 años, y asimismo generan un problema tanto económico para los finqueros o productores agrícolas, ya que deben de alguna manera eh, reincorporar este material para realizar su correcta disposición. Así que yo identifiqué una desventaja en el mercado, pero así una posible oportunidad para poder de alguna manera, dado el volumen con lo que se generan estos productos, reutilizarlos e incorporarlos al mercado a través de una idea innovadora, resultante de una demanda insatisfecha latente actualmente. Así, combino mi rol como estudiante de Ingeniería Ambiental y Sanitaria, posteriormente graduada como ingeniera, en soluciones ambientales y económicas a problemas tanto de origen sanitario, que ya lo vamos a ver, cómo se le vincula esto con las tecnologías emergentes de tratamiento de aguas residuales, así como el problema de la generación de residuos sólidos orgánicos y el poco potencial de aprovechamiento que existe actualmente en el país, ya que no es exigibilidad normativa, sino más bien una preferencia que posee beneficios que muchos inversores pueden sentirse atraídos hacia este tipo de mercado, hacia este tipo de materiales, puesto que la nueva norma ISO 14001, versión actualizada 2015, entre otras cosas, posee certificaciones que pueden mejorar imágenes de stakeholders, así como presentar beneficios taxativos a los mismos. En ese sentido, introduzco los polímeros biodegradables, que como se sabe, son materiales de estructura orgánica, casi siempre cadenas de hidrocarburos sintetizados naturalmente, que se encuentran en productos vegetales que mediante procesos de transformación y de entendimiento de su composición en forma de cadenas pueden resultar de aprovechamiento en muchos sectores de la economía, tanto la horticultura como la medicina, como la industria textil, así como el sector de prestación de servicios públicos, sobre todo aquel de aguas residuales, que ya vamos a ver que posee un gran sector de demanda insatisfecha. Así presento esta alternativa. Esto es un breve contexto sobre las propiedades del almidón y cómo concretamente ahora mismo la yuca, siendo uno de los tubérculos más producidos en el país y uno de sus derivados es el almidón. Pero lo que poco se sabe es que el bagazo de yuca, que es un subproducto de la producción de almidón, posee características de porosidad y de resistencia que mediante procesos de transformación pueden ser aprovechados en la construcción de material de medio filtrante. La estructura del almidón posee ramificaciones que la dotan de una estructura tanto amorfa como cristalina, y mediante procesos de deshidratación como de ignición y posterior pirólisis, que es
degradación térmica en ausencia de oxígeno, se puede conseguir un material filtrante con una porosidad alta que no solo excede las expectativas del mercado ahora mismo con materiales de medio filtrante para aguas residuales o para procesos anaeróbicos, sino que asimismo pretende también, digamos, reincorporar en el mercado, lo cual resulta atractivo, como ya lo había dicho, para los stakeholders. Aquí presento el almidón de yuca, que en cuestión de materia prima, frente a otros tubérculos, es el que presenta, digamos, propiedades mayormente maleables o con una mejor oportunidad para su incorporación y uso como materia prima principal de esta propuesta de negocio. Así que estos son algunos pasos breves que me gustaría introducir. Este como tal es el bagazo de yuca extraído. Esto fue parte de la propuesta de investigación que realicé para dar con esta idea y transformarla posteriormente, como aquí presento, en una propuesta de negocio que se tiene claramente como un material o un subproducto alternativo de la producción de almidón de yuca. Aquí se ve todo el proceso de almidón, pero ¿qué pasa? El bagazo sigue siendo un subproducto y por lo tanto introduzco su reincorporación a través de, claro está, los procesos de ignición para transformación de biochar, que biochar, para ponerlo en contexto, es carbón vegetal que ha sido sintetizado a través de la quema de biomasa en ausencia de oxígeno, como ya lo había mencionado, y posteriormente lavado mediante sustancias alcalinas que lo proveen de una estructura con menor capacidad higroscópica y mayor porosidad, porosidades de hasta el 90% que si vemos en esta tabla de acá. Supera la guadua, que es un material natural de origen vegetal también, en un 20%, y a la grava, que es un material, es un mineral también obtenido de manera natural. Este lo sucede de corte entre un 50 y un 30%, y frente al material sintético prefabricado, que es el que se comercializa actualmente, al igual que el plástico recortado, posee menos porosidad. Sin embargo, resulta atractivo que también sea de origen vegetal y que sea un subproducto de residuos orgánicos que claramente podrían estar encontrando una oportunidad en el mercado y una alianza entre, digamos, el sector de las aguas residuales, porque si bien enfoqué mi proyecto aquí, se ha tenido demostrado que este tipo de materiales, debido a su composición, no solo retiene lo que es la carga orgánica, la demanda bioquímica de oxígeno, sino también retiene minerales como fósforo y nitrógeno, que también son bien presentes tanto en el agua residual doméstica como en el agua residual no doméstica de origen industrial. Así que también puede ser una oportunidad de negocio para prestadores de servicio público y privado de agua, de tratamiento de aguas residuales, y eh, tenientes tanto del sector agroindustrial como del sector ganadero. Azar, la construcción del flujo de caja del inversionista sin antes realizar un estudio preliminar de la demanda insatisfecha. Así que comencé primero, como quería enfocar, debido a que el campo del tratamiento de las aguas residuales es bastante extenso, lo quise enfocar sobre todo en el sector residencia, sobre todo porque se hace más fácil a nivel de prefactibilidad realizarlo, teniendo en cuenta que se tiene cuantificación actual sobre este tipo de demanda y cómo se puede vincular con la prestación de este servicio y el suministro de materiales, en mi caso, que sería mediante el suministro de material filtrante para flujos anaeróbicos, de filtros anaeróbicos de flujo ascendente. Entonces, lo primero fue averiguar en las páginas del Departamento Nacional de Estadísticas el total de áreas construidas para el segundo semestre del 2023, que ya se encuentran finalizadas. Estos son datos actuales del DANE, que corresponden a un aproximado de 4.200.000 áreas en metros cuadrados. Aquí realicé un promedio de 100 metros cuadrados por edificio,
ya que esto claramente puede cambiar entre zona urbana y entre ciudad, pero realicé un promedio de 100 metros cuadrados para un total de aproximadamente 42.091 edificaciones que actualmente en Colombia se encuentran culminadas. Ahora, con datos del Ministerio de Vivienda, eh, pude encontrar un porcentaje de ocupación de edificaciones verticales del 50%. Y con base a eso, realicé un promedio de también número de apartamentos por edificación de 30 y número de habitantes por apartamento de 4, es decir, una vivienda familiar. Así calculé la población total y la población atendida. Esto fue basado en un barrido bibliográfico que ya anteriormente había hecho sobre el total de aguas residuales domésticas que actualmente se encuentran siendo tratadas en plantas de tratamiento, que apenas es de un 30%, lo que quiere decir que hay un 70% restante de aguas residuales domésticas que no están siendo tratadas debidamente y cumpliendo la normativa colombiana actual. Calculé la población insatisfecha y aquí hice unos cálculos de diseño de estos filtros a los que pretendo proveer de material filtrante de 9.11 metros cúbicos de ocupación que poseerá este material filtrante dentro del filtro y así calculé la cantidad de material requerido teniendo en cuenta tanto la densidad general del carbón vegetal como lo es el biochar, como con el volumen requerido hallado anteriormente, y con esto encontré una demanda insatisfecha de 6.300.000 kilogramos, teniendo en cuenta que este producto va a ser destinado sobre todo a empresas que le comercialicen o que hagan contratos con edificaciones. Tenía que cuantificar la demanda en total de edificios que actualmente no se encuentran satisfechos con procesos de tratamiento de sus aguas residuales domésticas en tratamientos in situ, que como se sabe, los tratamientos in situ son de este tipo de residencias, ya que este tipo de residencias generalmente no tributan en la prestación de servicios públicos domiciliarios bajo la ley colombiana, ley 142 del 94. Entonces, para un total de 14.732 edificios, del total que había cuantificado anteriormente, que no que poseen una demanda insatisfecha en cuanto al tratamiento de sus aguas residuales domésticas. Seguidamente proyecté la demanda a partir de tres tipos de proyecciones: aritmética, geométrica y exponencial, para finalmente eh, visionar los escenarios con los que pasé a calcular el flujo de caja del proyecto. Realicé un escenario pesimista donde tan solo el 3% de incorporación al mercado posee la venta de el material filtrante que propongo, un 6% para el caso más probable y un 12% de tasa de incorporación al mercado para el escenario más optimista en los 8 años que pretendo de evaluación del proyecto. Calculado la tasa de incorporación para los tres escenarios, realicé lo que fue la modelación del flujo de caja de inversión del proyecto. Realmente los tres escenarios no poseen diferencia metodológica. Lo que realicé, todo fue análogo a los tres escenarios, únicamente cambiando las ventas por unidades. Del resto, todos los parámetros permanecieron constantes. Así que voy a pasar a explicar lo realizado con el escenario más probable, que es de tasa de incorporación al mercado del material filtrante del 6%, donde se proyecta una venta por unidad de 3.982.753 unidades. Cuando hablo de unidad me refiero a un saco de biochar de medio filtrante a partir de bagazo de yuca de 1 kilogramo, teniendo en cuenta los anteriores cálculos de diseño para la negociación de la venta de el material filtrante para uso como tratamiento de aguas
residuales domésticas en filtros anaerobios de flujo ascendente de aproximadamente 9.1 metros cúbicos, que es lo que modelé a partir de los datos promedios. Para cada uno de esos diseños se requieren aproximadamente 4.281 kilogramos, por lo cual, a través de este escenario, se resuelve la demanda insatisfecha de aproximadamente 930 edificaciones, es decir, un 6.31% aproximado de la demanda insatisfecha total. Con base a esto y colocando un precio por unidad de 1.500 pesos, un ingreso por venta de saco de biochar por 1.500 pesos, perdón, basado en los costos directos de operación. Para producir 1 kilogramo de material filtrante, se requerirían 1.431 pesos aproximados, destinados en 350 pesos al bagazo de yuca, que es lo correspondiente a lo que dicen las tablas del reglamento técnico de agua potable y saneamiento básico colombiano, sobre un costo de 8.40 pesos por kilogramo producido, ácido clorhídrico para el lavado alcalino de 23.26 pesos, energía destinada sobre todo al consumo eléctrico de hornos industriales para el proceso de pirólisis, calculada de acuerdo al precio actual del kilovatio hora en Colombia, de 299.39 pesos, concretamente el kilovatio hora en la región Caribe, y la mano de obra directa de aproximadamente 750 pesos. Los derechos los tuve en cuenta tomando estudios relacionados del mismo sector de utilización de biomateriales para la transformación y reincorporación a través de material filtrante, por lo cual el pago de derechos sería del año 1 al año 3 del 3% y a partir de los años siguientes del 1%. Las remuneraciones administrativas se tomaron en cuenta teniendo como viraje un equipo que contara con secretaría, gerencia de producción, ventas y por supuesto contaduría pública para un total mensual de 9.570.000 pesos para un total anual de 114.800.000 pesos aproximados. La depreciación tanto de la infraestructura como de los equipos comprados se tuvo en cuenta teniendo las tablas de la Dirección Colombiana de Aduanas e Impuestos, la DIAN, que para infraestructura es de 25 años y para equipos de corte industrial es de 10 años. Con respecto a las líneas de producción, calculé que para los primeros 4 años iban a ser necesarias la operación simultánea de 3 líneas de producción. Sin embargo, al comienzo del quinto año, perdón, esta iba a aumentar, así que para la mitad de la ejecución del proyecto se iba a tener que construir una 4ª línea de producción. Los porcentajes de salvamento tanto de la infraestructura como de las primeras 3 líneas de producción que operan durante la totalidad del proyecto, como de la 4ª línea que comienza a operar durante la mitad del tiempo del proyecto total, se tuvo en cuenta el valor del libro tomado desde los años que le quedaba por devaluar y el precio o el costo inicial de la inversión en la infraestructura o en los equipos, para el cálculo del valor del libro, tanto de las líneas de producción como del terreno. La inversión inicial en estas, claro está, todo teniendo en cuenta que costos, gastos no desembolsables y gastos directos, costos directos se tuvieron en cuenta en negativo, y lo que es la utilidad y los ingresos se tuvo en cuenta un valor positivo. Capital del trabajo se fijaron meses de financiamiento 3 y un periodo base de 1 año. Y como había dicho, una 4ª línea de producción operando a partir de los 4 millones de kilogramos de biochar producido a partir del 5º año. Con base a toda esa información, se calculó el flujo de caja del inversionista o de inversión del proyecto.
se calculó una utilidad antes de impuestos del 15%, una utilidad por impuesto, ya que como mi propuesta de negocio es de corte de biomateriales y transformación de biomateriales, no corresponde a la única que posee un porcentaje, una tasa distinta de utilidad de impuesto, que es la de lotería y apuestas, que es una tasa del 35%, por lo cual la tasa siguió siendo del 15%. Calculados estos valores, los gastos no desembolsables sumados a los flujos finales de inversión del flujo de caja, se calculó el flujo de caja neto, que se encuentra a continuación. Se puede notar que a partir de lo que es el quinto año, comienza a recuperarse todo el dinero invertido en lo que se transforma posteriormente en ganancias. Aplicados factores de actualización por depreciación de la moneda, se volvió a calcular el flujo actual neto y con base a eso se calcularon los indicadores de evaluación, el valor actual neto aproximado de 2.476.841.006 pesos. Una tasa interna de retorno de 31% que si podemos comparar con el efectivo anual que otorgan los bancos, claramente se ve que es un proyecto digno de invertir y que va a generar ganancias y una relación beneficio-costo del 1.56, es decir, como se encuentra de corte mayor a 1, también posee una ventaja de inversión. Y sin embargo, aún existe, digamos, una ventana a través de lo cual se puede subir este ingreso por venta de saco de biochar, ya que el precio mínimo con el cual se obtiene una relación costo-beneficio de 0 es de 1.336 pesos, es decir, 164 pesos por encima del costo, el ingreso que decidí fijar como por kilogramo vendido. Así que aún se puede explorar esta ventana y explorar, digamos, la maximización de los factores de inversión teniendo en cuenta que se encuentra permitible la realización de esto. Así sucede con el escenario optimista, por el cual se obtiene un TIR del 36% y una relación beneficio-costo del 2.03%, y finalmente incluso en el escenario pesimista se puede obtener un TIR del 31% y una relación costo-beneficio del 1.51, es decir, sigue siendo superior a 1 y sigue siendo rentable y viable la inversión en este proyecto. Así que eso sería todo. Muchísimas gracias.